Bien, hemos llegado a un punto particular de la estructura textual que es la cohesión. La cohesión es la organización a nivel lingüístico del texto. Anteriormente hablábamos de la coherencia como la organización de las ideas. Aquí estamos hablando de la organización del nivel lingüístico, es decir, del texto propiamente dicho. La cohesión es una parte fundamental del entendimiento de un texto. En resumen, la cohesión le permite dar una coherencia al texto. Entonces, vamos a ir avanzando para entender qué es esto de la cohesión. Pues consiste en los recursos que los emisores utilizan para encadenar las distintas partes del texto. Ya veíamos anteriormente que el texto está construido por frases, por oraciones, por párrafos, ¿sí? Y que a su vez esas frases, esas oraciones y esos párrafos contienen unas ideas, ¿sí? Las frases, las oraciones, los párrafos o los enunciados contienen ideas. Y esas ideas están separadas por comas o por puntos que están siendo unidas de manera coherente a través de palabras cohesionadas para que ese texto en general tenga una coherencia, es decir, un entendimiento. Entonces, mediante la cohesión se establece una red de relaciones explícitas entre las partes de un texto. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la cohesión, para que tomen nota, son todos aquellos mecanismos que permiten el entendimiento, la coherencia del texto. Entonces aquí nosotros podemos encontrar palabras que se repiten o palabras que repiten cosas ya dichas. Por ejemplo, lo mencionaba hace un momento una compañera. O también podemos encontrar palabras que sustituyen palabras antes dichas. O también podemos encontrar palabras que reemplazan o eliminan palabras que se sobreentienden en el contexto. Entonces, para que tengan en cuenta estos tres aspectos del mecanismo de cohesión. Uno, que se pueden usar palabras que repiten cosas que ya se dijeron en el texto. Por otro lado, palabras que sustituyen palabras antes dichas. Una cosa es repetir y otra cosa es sustituir. Y tercero, reemplazar o eliminar palabras que se entienden en el contexto, ¿sí? Algo que ya es obvio. Entonces, dentro de los tipos de cohesión existen dos formas básicas de este mecanismo, que es la cohesión léxica y la gramatical. Este es un tema muy extenso, ¿sí? Esta rama es muy extensa. Entonces, vamos a tocar algunos aspectos que son claves dentro de la cohesión léxica y otros aspectos que son claves dentro de la cohesión gramatical. Asimismo, podemos incluir el uso de conectores como recursos para lograr la cohesión. Entonces, los conectores son todas esas palabritas que me permiten unir una oración o una frase con otra. Entonces, ahí vemos el gráfico de la estructura de los tipos de cohesión. Entonces, presten atención al siguiente ejemplo. Dice así, Fernando González se encuentra actualmente en el top 10 del ranking ATP. El Feña tiene cientos de fanáticos que dan cuenta de su encanto, pues el deportista mantiene su humildad a pesar de su reconocimiento. La raqueta nacional viajaría esta semana a Europa. El Cañón, en este viaje, se prepararía para su retorno a los Grand Slams. Entonces, fíjense que en color amarillo se ha resaltado el protagonista de este párrafo. Y abajo aparecen algunos mecanismos de cohesión léxica, de cohesión léxica más utilizados particularmente en este párrafo. Y quizás algunos no conocían estas herramientas porque sencillamente
repetían y repetían en el texto la misma palabra. Profe, pero es que si yo estoy hablando de James Rodríguez, pues no le puedo cambiar el nombre. Tengo que hablar de James Rodríguez todo el día o en todo o en todo momento, ¿sí? Entonces, ojo porque eso, más allá de una repetición, ya se vuelve una redundancia. Entonces, vamos por partes. Dentro de esos mecanismos encontramos el sinónimo, el hiperónimo, la sinécdoque y la metáfora. Dentro de la cohesión léxica, léxica. Bien. Entonces, un sinónimo para referirse a Fernando González, que es el protagonista de este texto. Pues el sinónimo es el feña. ¿Qué es un sinónimo? ¿Quién me dice qué es un sinónimo? Es una palabra, yo lo tengo como palabra semejante a Ujú, lo que se va a entender. ujú. Muy bien. Es una palabra semejante. Yo creo que esa ha sido una muy buena definición. El sinónimo es una palabra semejante que da a entender el mismo significado, ¿sí? En este caso, pues se está utilizando como, ¿cómo se dice? El apodo por el cual se conoce al deportista, ¿sí? Entonces, el sinónimo en este caso es el feña. Ahora vamos con el hiperónimo, que ya les voy a explicar qué es un hiperónimo. El hiperónimo, para este caso que utilizaron, es el deportista. Entonces ya el deportista es una categoría que agrupa otras palabras. Luego viene la sinécdoque. Dice así, la raqueta nacional. La sinécdoque puede ser parte por el todo o todo por la parte. También se los voy a explicar más adelante. Y por último está la metáfora. Entonces, la metáfora es la similitud, la semejanza de esa parte, de ese objeto, de ese lugar, de esa persona con otra cosa. Bien, por ejemplo, a Radamel Falcao, ¿cuál es la metáfora que se utiliza para referirse a él? ¿Cuál es la metáfora? El tigre. El tigre, muy bien. Recuerden que las metáforas son aquellos términos que se utilizan para hacer una semejanza con algo, ¿sí? Para compararlo o acercarlo a un término. Entonces, el tigre en este caso sería el tigre Falcao. Muy bien, entonces miren cómo estos recursos permiten que un párrafo sea entendible, sea agradable para leer, que no sea redundante. Bien, entonces, vamos a ver una explicación de un recurso que me encontré en internet que me pareció muy agradable, que ya les voy a decir, es de la profesora Carolina Iparraguirre, que creo que cae muy bien para explicar esto. Muy bien, ¿están viendo mi pantalla? ¿Están viendo que cambié de pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos recursos de cohesión? Y vamos a entrar en materia. Entonces, dentro de esos recursos de cohesión es importante tener en cuenta lo que ya les decía, que la cohesión es el conjunto de relaciones que existen entre las palabras de un texto. ¿Cuál es la relación? No necesariamente las palabras pertenecen a la misma oración. Por el contrario, pueden aparecer en oraciones distintas del mismo párrafo o incluso en oraciones de párrafos diferentes. Ahí lo veíamos en el ejemplo anterior. Palabras distintas que aparecen en diferentes oraciones del mismo párrafo para referirse a a una situación o a una persona. De acuerdo con el tipo de relación que se establecen, podemos reconocer dos tipos de cohesión para que lo tengan en su cuaderno. La cohesión léxica y la cohesión gramatical. Con rojo, por favor. Cohesión léxica y cohesión gramatical. ¿Alguien
¿Alcanzó a investigar sobre esto, sobre la cohesión léxica y la cohesión gramatical? Bueno, entonces, ¿cuáles son esos recursos de la cohesión léxica? Cuando hablamos de recursos son palabras, términos o conceptos que se utilizan para que el texto tenga mayor armonía, ¿sí? Y al tener mayor armonía, pues estamos hablando de un texto coherente. Entonces, esos recursos, para que lo tengan en cuenta, para que lo apunten en su cuaderno o para que le tomen el pantallazo, está la sinonimia, la repetición, la hiperonimia, la hiponimia y la antonimia. Entonces, la sinonimia tiene que ver con los sinónimos, ¿sí? Entonces, es un código diferente o una palabra diferente que quiere decir lo mismo. Esa es la sinonimia. La repetición, pues sencillamente es repetir el mismo concepto. Alguien dentro de las búsquedas, dentro del texto de consulta, encontró qué es la hiperonimia, levantando la mano. ¿Alguien encontró qué es la hiperonimia o la hiponimia? Bueno, mientras tanto, muy bien, Miguel Ángel, te escucho. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Eh, bueno, yo encontré pues que la hiperonimia, digamos que es una palabra que ya está incluida, ¿no? Sí, Digamos que aglutina en su significado, eh, digamos, quiere decir que, digamos, espera un momentico, es que me confundí aquí. Es una lea lo que palabra usted que tiene en su... incluye, ajá, que aglutina en su significado. Ujú. Entonces, Digamos, es decir, digamos que eh, como que estoy repetida, digamos, en la extensión significativa, que digamos, bueno, el sí, internet eso, de profe, Miguel alcancé Ángel no es a, muy bueno. Te estamos a escuchando muy entrecortado, Miguel. encontrar. Digamos que ya, digamos que aglutina no quedó muy claro qué quiere decir. Bueno, Miguel, gracias. Ahí digamos que a cuentagotas te pudimos entender porque está muy regular la conexión tuya y te escuchamos entrecortado. Pero sí, lo que dice Miguel es cierto, la hiperonimia son todas aquellas palabras que incluyen en su significado otras palabras. Es decir, que es como es una palabra madre de donde se desprenden otras. Ojo, no sintácticamente, no quiere decir que la palabra madre sea padre y entonces las palabras que se desprendan sean padrastro, padrecito, padrino, no, porque eso es otra cosa. La palabra madre es, por ejemplo, deportes, y de allí yo puedo hablar fútbol, natación, atletismo, ¿sí? Esa es la hiperonimia, pero de todas maneras ya vamos a hablar de cada una de ellas. La antonimia es, si la sinonimia es otra palabra que tiene igual significado, la antonimia es una palabra que significa lo contrario, ¿sí? O un código que significa lo contrario. Sigamos acá. Vamos a los recursos de cohesión gramatical. Pasamos de los recursos de cohesión léxica a la gramatical. Entonces aquí vemos la referencia, los conectores y la elipsis. Bien, entonces vamos a la cohesión léxica. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Entonces, miren este cuadro tan interesante. Dentro de la cohesión léxica, tenemos que son recursos que permiten establecer las relaciones entre el significado de las palabras.
Entonces, para eso hay varios mecanismos o recursos, como lo llaman aquí, la repetición, la sinonimia, la antonimia y la hiperonimia e hiponimia. Entonces, la repetición, ¿para qué se utiliza? Vamos a ver. La repetición se utiliza para, bueno, dice aquí que la repetición es la aparición repetida de un vocablo o una palabra o una expresión. ¿Para qué se utiliza esto? Para fijar un concepto. Por ejemplo, se utiliza mucho en la publicidad, se utiliza mucho en las campañas políticas, para hacer que la persona de manera inconsciente fije ese concepto en su entendimiento. Bien, entonces vean este ejemplo de repetición, ¿sí? No significa que en todo caso, en todo momento la repetición sea mala, siempre y cuando tenga un objetivo, ¿ok? Ahora vamos con la siguiente función de la repetición, que es reforzar una idea. Entonces, por ejemplo, vemos aquí este fragmento de Martin Luther King. Dice, pero 100 años después, el negro aún no es libre. 100 años después, la vida del negro es aún tristemente lacerada por las esposas de la segregación y las cadenas de la discriminación. 100 años después, el negro vive en una isla solitaria en medio de un inmenso océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en las esquinas de la sociedad estadounidense y se encuentra desterrado de su propia tierra. Entonces, aquí está reforzando ese concepto con este ejemplo. Tercero, no existen sinónimos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hay palabras que definitivamente no tienen un sinónimo, una palabra diferente pero con el mismo significado, pues ya no hay otra opción que repetir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la palabra paréntesis. La palabra paréntesis es una palabra, yo a veces lo llamo huérfana, porque no tiene familia, no tiene parecidos, no tiene similares, no tiene hermanos. No. La palabra paréntesis es difícil de reemplazar. No hay un sinónimo para llamar a la misma palabra con el mismo significado, ¿sí? Entonces el paréntesis es un signo ortográfico, ¿sí? Y aquí está el ejemplo, que se usa para insertar en un enunciado una información complementaria o aclaratoria. Los paréntesis se escriben pegados a la primera y a la última palabra del periodo que enmarcan y separados por un espacio de la palabra que los produce o los siguen. Pero si los siguen, el signo de cierre de paréntesis es un signo de puntuación. No se deja espacio para ambos. Entonces aquí estamos viendo la definición de lo que es un paréntesis. Aquí toca repetir porque no hay definitivamente otra palabra. Bueno, y tenemos otra que también se utiliza para lograr un efecto estético, es decir, algo como un efecto de rima. Entonces, veamos aquí, lo vemos en los versos, la poesía. ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Entonces, aquí están repitiendo la palabra poesía, pero como algo estético, ¿no? Además porque sonoramente para el oído cae muy bien. Bueno, hasta allí, ¿alguna pregunta con el primer recurso, que es la repetición? Vamos ahora con la sinonimia, es decir, el uso de palabras de significado semejante para evitar repeticiones. Esa es la sinonimia o los sinónimos. ¿Qué son los sinónimos propiamente dichos? Entonces, miremos este ejemplo, esta caricatura. Bien. Hay muchas palabras para decirle lindo, bonito a alguien, ¿sí? Entonces, fíjense en la caricatura, dice hermosa, preciosura, lindura, belleza. ¿Cómo no la vamos a piropear?
si se pone tan bonita para nosotros, está hablando aquí de la primavera. Entonces, los sinónimos son eso, utilizar otros códigos con el mismo significado. Cuando hablamos de códigos, estamos hablando de palabras o términos. Y también tenemos sinónimos textuales. Entonces, vemos aquí el ejemplo. Entonces, dice que si no es una subida de impuestos, sino un incremento temporal solidario, no son recortes, sino ajustes. Que si no es un rescate, sino un préstamo, ¿nos toman por tontos o qué? Dice aquí el esposo, ¿cómo se te ocurre preguntar eso con la facilidad que tienen para los sinónimos? Entonces, digamos que en últimas los sinónimos le permiten a usted utilizar otros códigos, otras palabras para referirse a algo en particular sin necesidad de caer en repeticiones. Ahora vamos con la antonimia. La antonimia es el uso de el significado opuesto. Si en la sinonimia estamos buscando palabras con un significado similar, aquí es lo contrario. Entonces, veamos el ejemplo. ¿Sí? Entonces, dice, ¿sabes qué me gusta de vos, Ágata? Y ella le pregunta, ¿qué? Tu pequeña grandeza. Miren, aquí hay una contrariedad, ¿no? Sin embargo, es un complemento. Hay antonimia ahí. Tu auténtica falsedad, tu soberbia modestia, tu memorioso olvido, tu fría calidez, tu amarga dulzura, tu luminosa oscuridad, tu altísima bajeza, tu generosa ingratitud. Y ella lo bota y dice, a mí me gusta tu lúcida estupidez. Entonces, fíjense que aunque hay una contrariedad, hay en últimas un entendimiento, ¿sí? Aunque es contrario, por ejemplo, donde en el primer ejemplo que vemos aquí, tu pequeña grandeza. ¿Qué le quiere decir él a ella con esto? Los escucho. ¿Qué le quiere decir él a ella? Cuando le dice tu pequeña grandeza. Con confianza. ¿Qué se imaginan? O ¿qué significa para ustedes esa frase? Que suena contraria, pero ¿qué le está queriendo Profesor, decir? puede ser una frase de pronto sarcástica, porque como es chaparrita, entonces tu pequeña grandeza puede referirse que tiene gran grandeza, pero pues también puede ser una palabra, digámoslo así, a nivel chistosa, pues Ujú. referenciándola con el tamaño de la persona. Sí, muy bien. Y este segundo recurso que está aquí, tu auténtica falsedad. ¿Qué dice? Pues su Tu auténtica falsedad. falsedad. Ujú, sí, O sea, falsedad. que como, o sea, de pronto le dijo algo que no le gustó, entonces usted puede ver, se puede notar desde aquí la imagen que la persona no está como muy agradada, tiene los brazos cruzados, entonces ahí le está diciendo tu auténtica falsedad, o sea, que se le ve por encima pues el enojo o de Ujú, pronto el disgusto muy bien, ante lo que él le dijo, ¿no? Así lo referendo yo. muy bien. Miren que de estos ejemplos, aunque hay contrariedad entre las partes, permiten que, digamos, se pueda ilustrar de una manera diferente el significado, ¿sí? Que le permite una interpretación más, quizás más amplia perdón, más amplia del texto. A ver, qué pena que aquí me devolví. ¿Listo? Entonces, eso con lo que tiene que ver con antonimia. Y ahora, hiperonimia. La hiperonimia es muy importante.
La hiperonimia consiste en la relación de inclusión que se establece entre palabras de significado amplio, los hiperónimos, y otras de significado específico que son los hipónimos. Entonces, para que apunten ahí, ¿qué es un hiperónimo? Como lo decía hace un momento el compañero. El hiperónimo son palabras que aglutinan a otras palabras, a otras categorías, a otras características, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir que los universitarios son muy inteligentes. La palabra universitario es un hiperónimo, ¿sí? ¿Cuál sería el hipónimo de esa palabra? Estudiantes, ¿sí? Porque de universitarios yo puedo desprender una categoría más pequeña que son los estudiantes. O también funciona al contrario, porque los hipónimos se pueden convertir en hiperónimos. Por ejemplo, yo hablo de los estudiantes. Entonces puedo hablar en hiperónimos puedo hablar de estudiantes, pero en los hipónimos puedo hablar de universitarios, estudiantes de secundaria, estudiantes de primaria, ¿sí? Entonces, los hiperónimos son palabras que aglutinan, recogen otros conceptos, ¿sí? Entonces, digamos que este ejemplo aquí no es como el más apropiado que encontré o que tienen ahí, pero yo tengo esto aparte para que lo tengamos presente. ¿Alguna pregunta? Ya ahorita vamos con los ejemplos de la hiperonimia y la hiponimia. ¿Alguna pregunta al respecto? No, señor. Bueno, entonces voy ahora entonces a la cohesión gramatical. ¿Cuáles son esos recursos? Aquí se establecen relaciones entre las palabras y las ideas, ¿sí? Si bien en la cohesión léxica estamos hablando de el significado de las palabras para reemplazar otras o para sustituir, aquí estamos hablando de las relaciones ya entre las palabras y las ideas. Entonces, es algo que va mucho más allá de lo textual. Entonces, aquí encontramos la elipsis, los conectores y las referencias. Entonces, en primer lugar está la elipsis. Por favor, apunten con rojo. La elipsis consiste en la omisión de ciertas palabras o expresiones que ya han aparecido antes en el texto para evitar repeticiones innecesarias. ¿Qué es la elipsis? La elipsis, en resumen, hace desaparecer algo porque se sobreentiende. Bien, la elipsis permite eso, hace desaparecer algo en el texto porque se sobreentiende. Entonces aquí pueden utilizar las comas, los pronombres, etc. Entonces, fíjense en este ejemplo. Miren este titular. Dice, de día son reos, de noche sicarios. El elipsis aquí, ¿qué palabra reemplazó? ¿O qué palabra hizo desaparecer? Son. Eso, muy bien. La palabra son, porque no es necesario repetirla, no es necesario incluirla de nuevo. Además, porque ustedes saben que los periódicos pues necesitan optimizar espacio, ¿sí? En un titular. Entonces, aquí hay un recurso muy importante que es la coma. La coma a veces sirve como elemento de elipsis para ayudar a eliminar o desaparecer algo que ya se sobreentiende. No es necesario que yo ponga la palabra son porque ya se sobreentiende. Que cuando yo pongo sicarios, estoy hablando de este grupo. No sé cuántos son, pero es un grupo porque habla en plural. Bien. Bueno. Vamos ahora con los conectores. Los conectores son palabras o expresiones
que se utilizan para relacionar las ideas de un texto o para organizar la información. Digamos que son como las herramientas más utilizadas en la cohesión. Entonces, hay conectores de adición, como por ejemplo, se acerca Navidad y hay que ir pensando en regalos. Entonces, aquí el conector de adición es la letra I. Se me fue. Elipsis de oposición, o sea, lo contrario. A los perros le tengo miedo, pero a los perros le tengo terror. Bien, pero el pero es lo contrario, ¿bien? Como lo vemos aquí. La oposición. Vamos ahora con la opción. Conectores de opción. Es una forma de decir, no entiendes nada o ya te importa o ya no te importa. El o es una manera de mostrar que hay otras opciones en el texto. Ahora vamos con conectores de causa. Me encanta el mar porque invita a pensar. Entonces, la palabra porque, no porque separado y con tilde, sino junto, porque es una afirmación. Este porque es un conector. Y ahora vamos con la consecuencia, conector de consecuencia. Madre me compró tres libros de Luis María Pesetti. Así que por 3 o 4 horas no molestes. ¿Sí? Entonces es lo contrario, la consecuencia. Una cosa es la causa y otra es la consecuencia. Entonces, por eso el conector es así que, o por lo tanto, por consiguiente, hacen parte de esos conectores de consecuencia. Tenemos conectores de tiempo. 50 años antes de Jesucristo, los galos, antepasados de los franceses, habrían sido vencidos por los romanos después de larga lucha. Bueno, aquí la imagen no es muy clara, pero entonces por lo menos alcanzamos a ver los dos conectores de tiempo, antes de y después de. Estos conectores son muy utilizados. Luego creo que este es el último, conector de orden. Entonces nosotros solemos darle un orden al texto. Muchas veces se utiliza primero que todo. Ojo, cuando usted habla de un primero que todo, tiene que haber un segundo, un tercero y hasta un cuarto, hasta un quinto. Pero si usted habla de un primer que todo, mínimamente debe haber un segundo. ¿Sí? Porque no puede haber primero que todo y finalmente. No, ordinalmente ese conector está mal puesto allí. Entonces, lo que usted debió hacer es inicialmente, para poder poner finalmente, usted debe poner inicialmente, si no son varios puntos. Pero si usted pone primero que todo, tiene que hablar en segundo lugar, en tercer lugar, ¿sí? O por último. Pero mínimamente tiene que haber un orden ahí. Entonces, miren esta caricatura, dice, hola, soy Anita Califa y hoy vamos a hacer panqueques, que sería panqueques, sino que aquí le ponen panqueques. Entonces está la receta. Él es mi ayudante. Bueno, primero, a ver si alcanzan a leer aquí. Ahí sí alcanzan a leer. Bueno, primero ponemos la harina y un huevo en un recipiente y empezamos a batir. Después, ¿sí? Fíjense, hay un orden en el texto, media hora. Por último, vamos tirando la preparación de a poco, tal, y listo, a comer. Entonces, hay un orden.
Bueno, entonces, eso con relación a los conectores, que quizás son las opciones más concurrentes. Luego tenemos aquí la referencia. Entonces, la referencia es el uso de pronombres en lugar de los sustantivos, es decir, en lugar de los sustantivos son aquellas cosas, ¿sí? Aquellos objetos. Eso es un sustantivo. Entonces, utilizamos los pronombres para no repetir la palabra o expresión. Entonces, fíjense este ejemplo. Dice, Félix come manzanas. Él las prefiere a las naranjas, pues estas son ácidas, mientras que aquellas suelen ser dulces. Miren, los pronombres reemplazan a los sustantivos. Aquí está marcado en color. Félix come manzanas. Punto seguido. Él, tilde en la E, porque esto es un pronombre que hace referencia a Félix. Ya no tengo necesidad de repetir la palabra Félix. Miren que aquí hay dos pronombres que reemplazan las palabras. Él reemplaza a Félix y las reemplaza a la palabra manzanas. Él las prefiere a las naranjas, pues estas son ácidas. Este es otro pronombre en plural que es un pronombre demostrativo. Estas naranjas son ácidas. Ahora vemos el segundo ejemplo. Queridos amigos, los invito a la próxima reunión de la asociación. Esta será este viernes a las 3 de la tarde en el departamento de Pablo. En ella se tratarán los temas que ustedes propusieron. Los espero allá. Entonces veamos rápidamente estos pronombres. Amigos está reemplazado por el pronombre los, plural. Bien. La próxima reunión de la asociación es reemplazada por el pronombre esta. ¿Ya? Acá está en verde el departamento de Pablo, el cual está reemplazado por el pronombre allá. Ya no tengo necesidad de volver a repetirlo acá. ¿Bien? Y aquí en azul otra vez se vuelve a repetir. Ustedes hace referencia a los amigos a los cuales va dirigido el mensaje. Los son los mismos amigos y el pronombre ella hace referencia a la reunión, ¿sí? Entonces estos pronombres son muy importantes para que ustedes no caigan en repeticiones absurdas. Bien, hasta allí, amigos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Es un tema bastante complejo que practicando se entiende aún mucho más. ¿Preguntas? Pues hasta ahorita ninguna de mi parte. Bueno, espero que estén tomando nota en sus cuadernos. Es clave que ustedes tomen nota. Bien. Bueno, este es un ejercicio que me encontré aquí. Listo, entonces vamos ahora a seguir con nuestra presentación, la cual dejamos aquí pausada mientras. Bueno, entonces volvemos otra vez a los hiperónimos. Para mí es importante que ustedes tengan presente que es un hiperónimo y un hipónimo. Bien, entonces como ya lo decía el compañero hace un momento, los hiperónimos son palabras o conceptos que agrupan a otros conceptos más específicos. Entonces dice aquí que el hiperónimo engloba a un grupo de palabras. Es aquel cuyo significado engloba al de otras palabras. Por ejemplo, la palabra alimentos es hiperónima porque engloba a otras muchas como fruta, dulces, pescado o carne. Bien. Segundo, los hipónimos comparten los rasgos de su hiperónimo. ¿Qué quiere decir esto? Que en un texto, los hipónimos son aquellas palabras que se desprenden del hiperónimo, es decir, de la palabra que engloba toda una categoría o todo unas características. ¿Sí? Yo puedo decir los Profe, ¿sí? es decir, que productos gaseos también puede ser hiperónimo. Sí,
¿sí? Productos de Ok. aseo, hiperónimo. ¿Y cuáles serían los hipónimos de ese hiperónimo? Sería lavalosa, desinfectante, Ujú. ¿cierto? ¿Qué Sí. más? Sí, vas bien. ¿Qué más? ¿Qué otros productos? Cloro, Sí, ¿qué más? jabón, Sí, ¿qué más? Escoba, trapeador, detergente, cepillo, escoba. guantes. Fíjense, Ajá. fíjense entonces cómo nosotros vamos identificando los hipónimos y los hiperónimos. Entonces, los hiperónimos son esas palabras que abarcan una gran categoría, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo de los automóviles, ¿sí? O de los vehículos, mejor. Los vehículos. Entonces y vehículos es un hiperónimo, pero tiene varios hipónimos, que son los automóviles. Luego están las motocicletas. Luego están las bicicletas. También podemos hablar de los scooters, ¿sí? Que son las patinetas con motor. Digamos que hay como 4 categorías. Pero a su vez, que es el tercer punto que está aquí, dice, las palabras hipónimas también pueden ser hiperónimas en su categoría. En ocasiones las palabras hipónimas pueden ser hiperónimas. En el caso del ejemplo anterior, la palabra fruta es hipónima de la palabra alimento, pero puede ser hiperónima porque hay muchos tipos de fruta. Entonces está la pera, el banano, que serían sus hipónimos. Lo mismo con el ejemplo que les acabé de plantear. Yo hablé de los vehículos, es el hiperónimo. Y sus hipónimos pueden ser automóviles, motocicletas, bicicletas, ¿sí? Pero a su vez, la palabra automóvil se convierte en un hiperónimo en la medida en que yo eh, saco hipónimos de allí. Por ejemplo, eh, motocarro o carromoto, cuatrimoto, eh, vehículo sedán, camioneta, campero, ¿sí? Entonces, fíjense que a su vez ese hipónimo se puede convertir hiperónimo en la medida que yo saco más categorías hacia abajo. ¿Hasta ahí es claro? Vamos a ver rápidamente estos ejemplos de que obtuve del portal www.ejemplos.com. Bueno, entonces, solamente para que veamos los ejemplos. Yo estoy trasteando con mi foto de un lado para otro de mi video. Entonces, fíjense, para su mejor comprensión, detallamos los hiperónimos en negrita y los hipónimos en cursiva. Entonces, fíjense aquí, Flores es un hiperónimo, que a su vez puede tener como hipónimo la palabra rosa, margarita, jazmín, clavel, magnolias. Meses es el hiperónimo y los hipónimos son enero, febrero, marzo, abril, bueno, los meses del año. Los días de la semana es el hiperónimo y los hipónimos son lunes, martes, miércoles. Entonces, fíjense cómo las categorías van permitiendo que ustedes puedan tener unos recursos para darse a entender de una manera mucho más clara en los textos. Entonces, veamos por acá. Familia es un hiperónimo, pero tiene como hipónimos la palabra abuelo, abuela, madre, hijo, los ejemplos que vemos allí. ¿Listo? Entonces, deportes, que vemos aquí, deportes, es un hiperónimo. Y su hipónimo son básquetbol, fútbol, tenis, natación. Bien. Entonces, a manera de ejemplo, es importante que tengan en cuenta eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta con relación a este tema de los hiperónimos y los hipónimos? Bueno, sigamos. Entonces viene la metáfora, para que apunten ahí. ¿Qué es la metáfora? Ojo que aquí estamos retomando el tema de recursos léxicos, ¿no? Coherencia léxica. Esto es coherencia léxica.
La metáfora es una figura retórica que hace un uso figurado del lenguaje. Figurado. Generalmente se utiliza para referirse a algo, pero sin nombrarlo. Específicamente, por ejemplo, me pegó fuerte la noticia. Entonces, para yo no decir que me afectó, yo utilizo una metáfora para decir que pues, me siento afectado. Entonces, la palabra aquí sería me pegó fuerte la noticia. Entonces, aquí hay una metáfora, porque estoy hablando en lenguaje figurado. ¿Sí? Lenguaje figurado. Otro ejemplo, lo tienen bajo la lupa. ¿Cuál es el significado de esa frase? ¿Qué es lo que me quieren decir allí? Les pregunto, con esa frase. ¿Qué era lo que quieren decir ahí? Que lo tienen vigilado. Lo tienen vigilado. Muy bien. ¿Sí? Entonces, no utilizan la palabra vigilado, pero sí saben que, por ejemplo, cuando yo utilizo una lupa es porque estoy atento. ¿Sí? Estoy expectante de cualquier detalle. Entonces, las metáforas utilizan el doble sentido y son una herramienta fundamental para la lingüística y la teoría literaria. Se usa incluso en el lenguaje cotidiano. Las metáforas enriquecen la forma en la que nos expresamos. La metáfora es muy utilizada en la poesía, en los cuentos, en las fábulas, ¿sí? Porque la idea es que la metáfora le permita a usted dibujar una situación semejante a la cual usted se refiere. Entonces, en el argot popular, también nosotros hablamos en metáforas, con ese ejemplo que yo siempre les menciono. Cuando yo me conecto 30 minutos después y les digo, y un estudiante me dice, profe, se le pegaron las cobijas, ¿no? Miren que me está hablando en una metáfora, porque es que no es que se me hayan pegado las cobijas. Lo que me está queriendo decir es, te quedaste dormido o llegaste tarde, ¿sí? Entonces, ¿cómo se compone la metáfora? La metáfora tiene dos elementos básicos, que son un término real al que se está haciendo referencia en verdad y el término imaginario, a través del cual se hace referencia al primero. Entonces, para hablar del ejemplo que les acabo de poner, se le pegaron las cobijas, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el término real? Que ya lo mencioné. ¿Cuál sería el término real? Cobijas. No, Que se quedó dormido. eso. Ese es el término real al cual yo estoy haciendo referencia, que se quedó dormido, ¿sí? ¿Y cuál es el término imaginario? Se le pegaron las cobijas. Exacto, ¿sí? Entonces, la metáfora combina esos dos elementos, el término real y el término imaginario. ¿Sí? Porque a mí no se me pegan las cobijas, eso es imaginario, ¿sí? Entonces, el fundamento entre estas dos entidades es la semejanza que se puede establecer. Entonces, vamos a ver esta explicación brevecita para que lo entiendan mejor. Metáfora. La metáfora es un recurso literario que permite la descripción de algo mediante una semejanza por analogía. Suele utilizarse para darle más énfasis a una idea o a un sentimiento. El ámbito en donde más se explota esa cuestión es en la poesía, donde la metáfora agrega un componente estético y emotivo. ¿Cómo se compone una metáfora? Los dos elementos básicos de la metáfora son el término real, aquel al que se está haciendo referencia en verdad, y el término imaginario,
aquel a través del cual se hace referencia al primero. El fundamento entre estas dos entidades es la semejanza que se puede establecer. Por ejemplo, podríamos pensar en que la noche recién comienza, utilizando la siguiente y conocida metáfora. La noche está en pañales. El término pañales hace alusión a la infancia, por lo que podríamos descubrir que la oración esconde la siguiente asociación, que la noche recién comienza. Otro ejemplo podría ser: el tiempo es oro. El oro hace referencia a algo muy valioso, por lo que podemos deducir en esta metáfora que hace alusión a que el tiempo es muy valioso. Otros ejemplos de metáfora pueden ser: me rompió el corazón, siento mariposas en el estómago, es un sol cariñoso, el tiempo dirá, me partió el alma. Estoy loco por él, la profesora perdió un tornillo, habla hasta por los codos, cabello rizos de oro. Podés ampliar esta información o encontrar más ejemplos en ejemplos.com. Espero que ya con esta aclaración pueda tener algo más claro acerca de la metáfora. Bien, entonces, los ejemplos adicionales. Dice: los cabellos son de oro, hace referencia a que el tono del cabello es rubio, ¿sí? Esta habitación es un horno. Esta es la metáfora. ¿A qué hace referencia? A que hace calor. La tarea es pan comido, o sea, que es fácil, ¿sí? Por acá encontramos que este ejemplo acá abajo, este niño es la oveja negra de la familia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el tipo no es de un buen comportamiento. Siguiente: tu voz es música para mis oídos. Quiere decir que es una voz melodiosa, armónica, ¿sí? Tus palabras son perlas de sabiduría. Utiliza un lenguaje correcto, adecuado. Y por acá está: la risa es la mejor medicina. Bien. Sigamos. Antes de hablar de la sinécdoque, preguntas con relación a la metáfora. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces vamos con la sinécdoque, con rojo. ¿Qué es la sinécdoque? Como tal, es una figura retórica de pensamiento. Consiste en la designación de una cosa con el nombre de otra. Específicamente, la sinécdoque se aplica a los siguientes casos para designar: el todo por la parte por el todo y la especie por el género. Entonces vamos primero con el todo por la parte. ¿Cómo así? Cuando yo totalizo un todo para hablar de una parte. Por ejemplo, cuando dicen es que todo el mundo está utilizando Nike, ¿sí? Entonces, ahí estoy hablando de el todo por la parte. El todo, yo digo el mundo, todo el mundo. Aquí estoy haciendo referencia. Cuando yo digo que todo el mundo está usando Nike, ¿a qué estoy haciendo referencia? Cuando yo hablo del mundo, ¿de quién estoy hablando yo? De todas las personas. De las personas, dice Hillary, que fue lo que le alcancé a entender. Exacto. Entonces miren cómo el todo por la parte. El todo es el mundo y la parte son las personas. Porque es que el mundo no está solamente compuesto por personas. El mundo está compuesto por animales, vegetales, el agua, ¿sí? El oxígeno. Hay muchas cosas que componen el mundo. Bien. Entonces, cuando yo digo el mundo, todo el mundo está usando Nike, aquí utilizo otra palabra y ya utilizo otro ejemplo, que es de la parte por el todo, ¿sí? Entonces, cuando yo digo Nike, ¿a qué hago referencia? ¿Qué significa la palabra Nike? ¿Qué se me viene a la mente con la palabra Nike? Una marca, profe. Sí, una marca, pero detrás de una marca, ¿qué hay? ¿Qué significa esa marca? ¿Esa marca qué es? Ropa, Una zapatillas. moda. Ropa deportiva, ¿cierto? Entonces,
Miren que aquí se aplica el ejemplo de la parte por el todo. Entonces, aquí ya utilizo es una parte para hablar del todo. Entonces yo digo, es que la gente, todo el mundo utiliza Nike. Entonces cuando yo hablo, Nike es una parte, porque por encima de esa parte hay algo más grande, que es la ropa deportiva. ¿Entendido? Entonces veamos los ejemplos aquí. Aquí dice, el país tuvo una actuación encomiable en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En lugar de la delegación diplomática del país tuvo una actuación encomiable en la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, fíjense cómo aquí esta palabra, el país, está siendo tenida en cuenta como el todo. Hombre, todo el país, en el caso de Colombia, por ejemplo, 45 millones de personas no van a no caben allá en las Naciones Unidas, ¿sí? Porque es un recinto cerrado. Entonces, aquí se habla del todo por la parte. Ahora vamos a la parte por el todo. Dice, en su casa tiene 4 bocas que alimentar. En lugar de haber escrito, en casa tiene 4 personas que alimentar. Entonces, fíjense que la boca es la parte de un todo. La boca es la parte de un todo que es el cuerpo de una persona. Entonces, fíjense cómo aquí utilizo ¿cuál es la sinécdoque aquí? La palabra bocas. Acá la sinécdoque en el primer ejemplo es el país. ¿Listo? Y vamos acá con la siguiente, la especie por el género. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente, el hombre se destruye a sí mismo con las guerras. Lo adecuado, o en vez de decir, el ser humano se destruye a sí mismo con las guerras. Entonces, cuando hablamos de la especie por el género, cuando hablamos del hombre, nosotros hacemos alusión con esta palabra a hombres y mujeres, o a los seres humanos. ¿Sí? Nosotros hablamos de hombre para distinguirnos de los animales, de las plantas, de las aves. Entonces, esta sinécdoque en este caso sería la palabra hombre. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? En lo personal no, profe. Bueno, entonces algunos ejemplos. Primero, tiene 15 primaveras. En negrilla está resaltada la sinécdoque. Vanessa, por favor, no me rayes la pantalla. Entonces, la palabra primaveras hace referencia a los años de vida. Entonces, aquí estamos hablando de la parte por el todo. ¿Sí? La primavera es solo una parte de las estaciones. ¿Sí? Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Quedó sola con 4 bocas que alimentar. O sea, está haciendo referencia a los hijos. Otra vez, la parte por el todo. Y vamos al tercer ejemplo. Llegó la policía. Algunos oficiales, no toda la institución. Entonces, el todo por la parte. Entonces, para nosotros es común decir, no, esa fiesta se acabó hasta que llegó la policía. Y fíjense bien que la policía es el todo por la parte, no es una parte. Cuando lo adecuado es decir, llegaron 3 policías a acabar con la fiesta. Nosotros decimos llegó la policía y resulta que la policía es toda una institución de miles y miles de hombres. Entonces aquí es el todo por la parte. Bien, por eso se habla en los informes noticiosos se habla de unidades. ¿Sí? Ahora vemos otro ejemplo de la parte por el todo. El tiempo que nos queda. Entonces, cuando se habla del tiempo, estamos hablando del tiempo de vida. El todo por la parte. La ciudad se amotinó. ¿Sí? Entonces, no es la ciudad. Se está hablando de sus habitantes. Y tercero, el continente por el contenido.
me comí una bolsa de papas fritas. ¿Sí? Entonces, usted no se comió la bolsa, usted se comió el contenido que tenían las papas fritas. Bien. Entonces, bueno, este ejercicio vamos a dejarlo allí. Vamos con las anáforas. Ojo que aquí ya pasamos a la cohesión gramatical. ¿Sí? Ya pasamos de la cohesión léxica a la cohesión gramatical. Entonces, acá están las anáforas. ¿Qué es una anáfora? Una anáfora es un elemento del discurso que se utiliza en referencia de algo que ya se dijo. Por ejemplo, la directora dijo que la llames. Entonces, fíjense bien que la anáfora es una palabra que contextualiza o que se contextualiza hacia arriba, es decir, se referencia y después se sustituye. Primero se referencia y luego se sustituye. Esa es la anáfora. Es un elemento del discurso que se utiliza primero para referenciar algo que ya se dijo. ¿Ok? Entonces, en este caso, la anáfora no sería la directora, sino el pronombre la. ¿Sí? Es decir, la anáfora retoma un concepto que ya se dijo anteriormente. Entonces, lo veíamos ahora con el ejemplo de Félix, las manzanas, las naranjas, ¿sí? Ahí habían varias anáforas. Bien. Entonces, dice aquí, la directora dijo que la llames. Entonces, aquí no es necesario repetir otra vez, la directora dijo que llames a la directora, ¿no? Porque suena incoherente, ¿cierto? Para eso están las anáforas. Entonces, están estos recursos que, como les digo, funcionan se llama anáfora cuando se emplea después de la referencia. El pronombre la está refiriendo a algo que ya se dijo, en este caso la directora. Primero se referencia y después se sustituye. Esta sustitución es a la que se llama anáfora. Algunos ejemplos. Cuando veas a tu hermano, dile, ¿a quién? A tu hermano, que quiero hablarle. ¿Sí? Porque si le quito este pronombre le, entonces diría, cuando veas a tu hermano, di, quiero hablar. Pero utilizo el pronombre le para hacer referencia a el hermano. Entonces aquí la anáfora sería le, el pronombre le. Ejemplo, Juan olvidó su parlamento. Lo notamos enseguida. ¿Qué se notó? Que olvidó el parlamento. ¿Sí? O sea, esta es la referencia y la anáfora lo que hace es evitar que haya una repetición sin sentido. Tercer ejemplo, perdí mi cartera. Y ahora, ¿cómo la encontraremos? Este pronombre la, demostrativo, hace referencia a la cartera. Para no decir cómo encontraremos mi cartera, porque ya se dijo en la oración. ¿Ya? ¿Preguntas sobre las anáforas? Entonces tengan en cuenta que la anáfora se utiliza para referenciar algo que ya se mencionó, que ya se referenció. Vamos ahora con las catáforas. Dale, te escucho. Entonces, la anáfora va dentro del recurso de referencia o es un recurso aparte de referencia. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Usted está enganchado. Muy bien. Entonces, efectivamente, las anáforas hacen parte de las referencias y también hacen parte de esos procedimientos de sustitución, es decir, de reemplazo. Muy bien. Ahora vamos con las catáforas. Una catáfora es un elemento del discurso que anticipa lo que se dirá a continuación. Por ejemplo, por su parte, Daniel no respondió. El pronombre su está refiriendo a algo que aún no se dijo, o sea, Daniel. Entonces, fíjense que la catáfora es contraria a la anáfora. La anáfora sirve para referenciar algo que ya se dijo,
mientras que la catáfora referencia a ese algo sin mencionarlo todavía. ¿Ok? La catáfora se adelanta. Entonces dice, por su parte, o sea, por su parte, ¿cómo así por su parte? Pero su parte todavía no tiene sentido, tengo que complementar. Daniel no respondió. Entonces, este pronombre su hace referencia a Daniel. ¿Sí? Entonces, la catáfora es un procedimiento similar a la catáfora, pero con el sentido contrario. Es la anáfora, que es la utilización de un término en reemplazo de otro que ya se utilizó. Ejemplos. Me mostró algo repugnante. ¿Sí? Todavía no sé qué es. Coma, una araña disecada. Ejemplo. Hay que poner la mesa para 4. 2 puntos. Nosotros 2, papá y mamá. Pronombre. Seguimos. Él es el ganador. Coma, el hombre de la camiseta azul. Entonces fíjense que la catáfora funciona diferente. La catáfora es al contrario que la anáfora. ¿Preguntas hasta allí? Bueno, seguimos con los deícticos. Los deícticos son palabras que indican, señalan o aluden a un sujeto, objeto, tiempo o lugar. Son palabras que por sí solas carecen de sentido. Solo adquieren significado según el contexto en el que se pronuncia. Es decir, son palabras que solitas no dicen nada, necesitan complementarse, así como los significados. ¿Sí? Entonces, ejemplo, me gusta ese. Ese, pronombre, depende de dónde esté parado el emisor y hacia dónde apunte. ¿Sí? Entonces, imagínense que usted está frente a una vitrina con muchos relojes y usted dice, me gusta ese. Entonces, los deícticos necesitan complementarse porque solitos no, no tienen un significado puntual. Siguiente ejemplo. Esta es mi postura. La palabra mi cambiará su sentido o cambiará de destino según quien enuncie la oración. ¿Sí? Siguiente ejemplo. Mañana iré al dentista. La palabra mañana refiere a los distintos días según cuando se enuncie. Entonces, este mañana depende del día de hoy. ¿Entendido? No es lo mismo la mañana del sábado o la mañana del lunes. Entonces, por eso los deícticos siempre se utilizan de manera complementaria. Entonces, vamos a ver qué por acá que dice, que encontramos rápidamente sobre los deícticos. ¿Sí? Entonces, hay 3 tipos de deícticos. El primero es deíctico de sujeto. Voy a ampliar un poquito más la pantalla para que ustedes puedan ver, ¿sí? Entonces están los deícticos de sujeto, están los deícticos de tiempo y están los deícticos de lugar. Entonces vamos con los deícticos de sujeto. Están los personales, tónicos. Es la primera persona del singular. Yo, mi, conmigo. Segunda persona del singular. Vos, ti, tú, usted, contigo. Que solos no dicen nada. Usted, por ejemplo, usted, pero ¿usted qué? ¿Sí? Siempre necesita de un complemento. Tercera persona del singular. Ella, él, ellos, sí, consigo. Primera persona del plural. Nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas. Segunda persona del plural, ustedes. Tercera persona del plural, ellos, ellas, sí, consigo. Entonces estos son los tónicos. Ahora están los átonos. Primera persona, me, nos. Segunda persona, te, se. Tercera persona, lo, la, le, li, los, las, les, se. Digamos que esto lo estoy pasando muy rápido porque aquí, digamos que en este corto tiempo
no nos da para abordar en profundidad, pero sí por lo menos repasarlos, ¿sí? Ahora vamos con los posesivos. De la primera a la tercera persona del singular. Mi, mis, mío, mía, míos, mías. Entonces los posesivos, todo lo que tenga que ver conmigo, contigo o con él, ¿sí? Tú, tus, tuyo, tuya, tuyos, tuyas. Y la tercera persona del singular, su, sus, suyo, suya, suyos, suyas. Ahora la primera persona del plural, perdón, segunda y tercera del plural. Entonces ya no hablo de mí, mis, míos, sino de nuestro, nuestra, nuestros. Lo mismo, la segunda, su, suyo, suya. Y la tercera, suyos, suya, suyos, suyas. Ahora vamos con los demostrativos. Los demostrativos hacen una referencia cercana. ¿Se acuerdan cuando veíamos el ejemplo de me gusta ese? Entonces referencias cercanas son este, esta, esto, estas, que en el discurso se puede notar que hace referencia a algo que está cerca. Ahora referencia mediana, ese, esa. Entonces ya con este discurso yo ya veo que eso no está al alcance de mi mano, sino que está por lo menos unos metros más lejos. Y una referencia lejana es los demostrativos aquel, aquella, aquello, ¿sí? Ya cuando estamos hablando de que no hay acceso fácil a eso de lo que yo hago referencia. Bien. Entonces vamos con la segunda categoría de los deícticos. El tiempo. Son adverbios de tiempo. ¿Cuáles son? Para referenciar de manera temporal. Entonces está la palabra ahora, luego, antes, después, mañana, ayer, hoy, entre tanto, anoche, aún, todavía, tarde, temprano, mientras, jamás, nunca, ya, enseguida, recién, anteriormente, posteriormente, frecuentemente. Y por último, los deícticos de lugar. Son adverbios de lugar que aluden a una referencia espacial que ya se dijo. Por ejemplo, ojo, que ya se dijo, al igual que el tiempo, ¿sí? Son referencias temporales que ya se dijeron. Entonces, en los deícticos de lugar estamos con la palabra allí, allá, aquí, acá, delante, al borde, detrás, encima, alrededor, debajo, lejos, cerca, debajo. ¿Listo? Entonces, veamos algunos ejemplos corticos de deícticos de sujeto, que era lo primero que veíamos hace un momento. Yo gané la lotería el año pasado. Mi madre me acompaña al médico. Mis padres están de vacaciones. Fíjense cómo estos deícticos solitos no dicen nada. Siempre necesitan un complemento. ¿Ya? Veamos a ver si hay ejemplos de deícticos de tiempo. Sí, aquí está. Entonces, ahora no puedo. Tengo que estudiar. Luego te explico. Juan llegó antes al bar. Ahora vamos con los deícticos de espacio. Ajá, aquí están. Allí están los apuntes. Deja tu saco por allá. Perdón, deja tu saco por allá. Aquí nos mudaremos el próximo mes. Entonces, fíjense que todos estos deícticos de sujeto, de tiempo y de espacio necesitan un complemento. Necesitan de, como lo dirían en España, una complementación para poder ser entendidos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por mi parte, no. No, profe. ¿Los demás compañeros? Por mi parte no, profe. Bueno, muy bien. Entonces, vamos ahora a hablar de los pronombres particularmente. Vamos a hacer un repaso muy puntual. Este ejemplo ya lo veíamos, ¿sí? Félix come manzanas. Aquí está el pronombre, este es en segunda persona, ¿no? Él, o sea, Félix. Las manzanas. Ahora hablamos de las naranjas. Aquí está el pronombre estas. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo los pronombres sirven
para no tener que volver a repetir el mismo concepto, la misma palabra. Este ejemplo ya lo habíamos visto, ¿sí? Entonces, hay pronombres demostrativos. Entonces, los pronombres demostrativos son este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas, que ya lo veíamos, ¿sí? Esta primera categoría es porque están cerca, a mi alcance. Digo, este mouse que estoy tomando en mi mano, esta taza de café, ¿bien? Estoy cerca y los puedo dominar. Mientras que estos pronombres de lugar, ya, digamos, esto ya está un poco más lejos, ¿sí? Ese armario que está en el cuarto, ¿sí? Ya hay unos metros que me separan. Mientras que en este nivel estamos hablando de aquel, aquellas, aquellos, ya cuando ya no puedo acceder con facilidad a eso de lo cual estoy haciendo referencia. Además de evitar la redundancia, indican la distancia a la que el emisor se encuentra del objeto. Bueno, luego vienen los pronombres personales, que esto pues ya lo vimos hace un momento en la primera persona del singular, de la primera a la tercera y de la primera a la tercera persona del plural. Entonces, los pronombres. Está yo, tú, él, ella. Entonces, esto ya lo vimos. El átono, me, te, lo, la, le. Esto digamos que es como el repaso del pantallazo que vimos hace un momento. Estos son deícticos. Los deícticos son pronombres. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces están los pronombres numerales. Entonces encontramos los pronombres, los cardinales, los ordinales. Entonces los cardinales es 1, 2, 3, 15, 20, 1400, los números, perdón. Los ordinales son primero, segundo, tercero, 29. Y fíjense en un error que a veces cometemos nosotros en nuestro discurso. ¿Hoy qué fecha es? 13 de abril. 13 de abril. ¿Cómo se le dice al día con que inicia un mes? Primero. Primero, ¿cierto? Por ejemplo, el día con el que inicia el próximo mes, ¿cómo se le dice? Primero, ¿no? ¿Primero de qué? El próximo mes es ¿qué? Mayo. Es 1 de mayo, ¿cierto? ¿Qué sigue después del 31 de diciembre? 1 de enero. 1 de enero. 1 de enero, ¿cierto? El mes Y siguiente. usted dice 2 de enero, 3 de enero. No, señor. Entonces miren que ahí hay un error con el tema de los pronombres numerales. Lo correcto es mencionarlo de forma cardinal, no ordinal, porque si usted dice 1 de abril, lo correcto para seguir en esa línea ordinal sería decir 13º de abril, que es la fecha de hoy. Hoy sería 13º de abril, pero nosotros no decimos eso, ¿cierto? Nosotros decimos 13 de enero. Entonces lo correcto es decir 1 de abril, 1 de mayo, 1 de enero. ¿Ok? Entonces, también a veces el uso de los pronombres numerales es muy importante. Entonces, miren este ejemplo. La corredora argentina va cuarta. La noruega es la tercera. En segundo lugar va la competidora belga, mientras que la brasilera es la primera. ¿Sí? Entonces, estos ejemplos les pueden servir a ustedes para orientar también la posición o hacer párrafos enumerativos sin caer en redundancias. Bueno, este tema de los morfemas no lo vamos a
abordar, pero sí me interesan los conectores. Los conectores son estructuras del lenguaje que nos permiten establecer relaciones entre las ideas. Entonces, estas relaciones son diversas. Van desde una simple enumeración hasta las causas y consecuencias. Lo adversativo. Este mecanismo se diferencia de los mecanismos léxicos y gramaticales porque en estos últimos no se supone relación explícita entre las ideas. Entonces vamos a ver cuáles son los ejemplos de conectores. Veamos este párrafo. Dice, se ha cumplido con la totalidad de las tareas presupuestadas. Punto y coma. Sin embargo, aquí hay que, sin embargo es un conector de ¿qué? De contraste. La calidad del producto no es del todo buena. En consecuencia, un conector de consecuencia, debemos poner en marcha un plan de contingencia, punto seguido. Asimismo, es necesario que consigamos apoyo de autoridades y organizaciones. En primer lugar, ojo, aquí estamos hablando de un pronombre numérico. ¿Sí? En primer lugar, es fundamental que consigamos los datos de contacto. En segundo término, debemos enviar las cartas. Por último, tendremos que estar atentos a las respuestas que puedan llegar. Entonces, fíjense lo que yo les decía en un principio. Siempre que usted hable en un primer momento, en primer lugar, debe haber un segundo. Si no, entonces no ponga en primer lugar. Tienen que poner iniciando para usted poder decir por último. ¿Sí? Porque muchas veces cometen ese error. Dicen, en primer lugar, y cuando vamos a ver, nunca hubo un segundo lugar. Bien. Entonces, hay conectores de adición, adversativos, de contraste, oposición, causales, efectos, ¿sí? Que son los que están teniendo ustedes en pantalla, a los cuales les pueden tomar el pantallazo o los pueden apuntar, ¿sí? Entonces, estos conectores ya son más de, se aprenden a través de la práctica. Entonces, hay conectores de adición, también, además, asimismo, tanto como adversativos, pero, sin embargo, no obstante, aunque. Oposición, por el contrario, en cambio, si no. Causales, ¿por qué? Ya que, pues, puesto que. Conectores de efecto, o sea, de consecuencia. Por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, vamos con otros conectores. Conectores de condición. Sí, siempre que o siempre y cuando también funciona. Objeción, aunque, a pesar de. Conectores de finalidad, para, con el objeto de, a fin de. Secuenciales, primero, en segundo lugar, finalmente. Comparación, como, en contraste, en comparación, más que, menos que. Continuación o énfasis. Y ejemplificación o aclaración. Bueno, espero que el tema, aunque un poco extenso, un poco denso, haya servido para aclarar por lo menos los conceptos básicos y los recursos más importantes y generales de la cohesión, que hemos dividido en cohesión léxica, cohesión gramatical y conectores.